Bueno, pues mi nombre es Alfredo Torres, soy Head of Strategy de la agencia Isobar del grupo Dentsu. Y bueno, yo venía a hablaros de los influencers, ¿no? Del pasado, del presente actual y con algunas notas de lo que viene, ¿no? De lo que viene este año. Y cuando empezaba a realizar esta presentación, me di cuenta de que ya llevaba mucho tiempo haciendo esta presentación. Concretamente, desde que un día que mi padre, viendo la tele, debió escuchar a Matías Prats hablar de los influencers. Y acto seguido me preguntó, oye, ¿y esto qué es? Y nada, me tocó explicarle que era un influencer, que estaba en una red social, en aquella época, pues a lo mejor Twitter, etc. Y pensaba que se había acabado. Pero Matías Prats volvió a la carga y un par de años más tarde volvió a hablar de los influencers a mi padre. Y mi padre me volvió a preguntar, ¿y qué era eso? ¿Que quién era ese tal Rubius que tenía más audiencia que un canal de televisión? Y me volvió a tocar pues, explicarle qué era. Así que podría decir que estoy en la campaña Always On más larga de mi vida, ¿no? Porque creo que no sé cuándo va a acabar. Y bueno, os voy a contar un poco todo lo que pueden hacer los influencers por las marcas, que no es poco, para nada, y sobre todo contando desde nuestras propias experiencias personales, ¿no? Lo primero de todo que os voy a contar es una pequeña introducción de un poco cómo empezó todo, cómo todo cambia, la situación actual y, como os comentaba, un poco este futuro que nos queda tan prometedor. Y si hacemos un poco de historia del inicio de la influencia, al principio pues, podíamos distinguir tres tipos de grupos, ¿no? Quizás podíamos distinguir incluso alguno más, ¿no? Pero teníamos las celebs, que eran, por así decirlo, gente que pues, presentadores de televisión, actores, actrices, futbolistas, gente que era muy famosa en el mundo offline, que se pasó al mundo digital, ¿no? Posiblemente, en este caso, a través de Twitter, principalmente, y su relación con la audiencia, que era muy alta, porque era gente ya muy famosa, era sobre todo 100% emocional, ¿no? Era gente que les seguía porque les amaba. Luego, por otro lado, teníamos al segundo grupo, que era el influencer estrella, ¿no? Que sería, pues, sobre todo, pues, gente más asentados más en blogs, gente más especializada en alguna categoría que en aquel momento, sobre todo si estamos hablando un poco de los inicios más de la influencia, si alguna vez realmente hubo un inicio real, pues a lo mejor hace 15 años, pues estaríamos hablando pues, del sector de lifestyle, de la moda, ¿no? Todo el mundo nos podría venir a la cabeza Lovely Pepa, o por ejemplo si estábamos hablando también del mundo de la gastronomía, ¿no? Que estaríamos hablando pues, a lo mejor de un Pepe Kitchen, etcétera, ¿no? Entonces su relación con los influencers evidentemente era más racional. Yo, por ejemplo, a ellos no les conocía, pues yo vine aquí a Madrid hace 10 años y no sabía cómo hacer un huevo frito. Entonces, claro, me metí en internet cómo se hace un huevo frito, ¿no? Y posiblemente pues, me metería en Pepe Kitchen, me daría un par de recetas y supe freír un huevo frito. Al día siguiente, pues diría, pues me voy a complicarme la vida. Voy a ver cómo se hace pasta. Y me enseñó que la pasta había que hervirla, ¿no? Oye, a día de hoy, pues no sé, yo puedo pues, freír un poco de pasta y hervir un huevo frito, pero vamos, y me va muy bien. Y luego tendríamos el tercer grupo, que eran, pues por así decirlo, influencers mal llamado medio, pero bueno, podríamos decir que estaría una categoría justo por después del influencer estrella, que no están asentados a ningún tipo de territorio, como podía ser gastronomía, lifestyle, etcétera, ni tampoco eran celebrities. Pero bueno, generan muchísima conversación, sobre todo están más asentados en Twitter en aquella época, y al fin y al cabo hablan de todo y no están asentados en algo concreto, porque al fin y al cabo en Twitter, como todos sabemos, manda la actualidad, ¿no? Y bueno, tenían muy buenas audiencias, pues posiblemente no como los dos anteriores. Entonces, esta foto que tenemos aquí ha cambiado completamente. Ya nada es lo que parece. Hay celebrities que se han convertido en influencers a lo mejor de lifestyle o de moda, como puede ser Pablo Echevarría, influencers que ahora mismo son auténticos celebrities, como podría ser el Rubius, y luego hay influencers de tuiteros genéricos que han creado el territorio humor, un territorio donde ellos son los que mandan y son unos auténticos referentes, ¿no? Entonces podemos decir además que si leemos entre líneas de lo que os acabo de comentar, es que muchísimas redes sociales las hemos conocido a través de los influencers, los blogs, Twitter, Instagram también llegaría por la parte de los influencers, Vine también llegamos a ellos gracias a gente que hacía un humor en 6 segundos de una manera increíble. Entonces, las redes sociales se han transformado muchísimo durante todo este tiempo, como nos han contado en las anteriores ponencias. Facebook ya no se consume como antes, YouTube, pues al principio era más vídeos de gatitos, y ahora son auténticos canales de televisión con más audiencias de los que podemos tener en las cadenas actuales, ¿no? Entonces, y parte de este éxito, de este crecimiento, es en cierto modo
gracias a los influencers. Y a mí me gusta mucho enseñar este siguiente gráfico, línea, mejor dicho, donde podemos ver un poco dónde están las principales redes sociales que tenemos en España, en las que solemos usar. Evidentemente no están todas, no está LinkedIn o tampoco estaría Tumblr, por ejemplo, si consideramos también una plataforma social. Pero bueno, quería mostrar todas. En clarito está Vine, que está desapareciendo poco a poco, ¿no? O sea, Vine es un poco como ahora mismo, bueno, realmente ya está muerta, pero vamos, podría ser un poco como la foto de Regreso al Futuro, ¿no? Que Martin va desapareciendo, pues esto es lo que está pasando a Vine. Ahora mismo es un repositorio de vídeos y espero que dure mucho. Y bueno, lo que sí que podemos ver es que cómo, sobre todo la edad de las redes sociales, ¿no? Cómo han ido avanzando. A la derecha tenemos más, pues las más consolidadas, que puede ser Facebook, puede ser la parte de blogs, Twitter, YouTube, etcétera. Y a la parte más extremo derecho, mejor, estarían pues las emergentes, ¿no? Pues hay en Snapchat, Instagram, Spotify, Vine, etcétera. Evidentemente también esto también se podría tener incluso una correlación con la propia edad de los propios usuarios. Esto no significa que si yo tengo más de 30 años no puedo utilizar Instagram. No, es mentira. Pero sí que tiene una afinidad más con el público más joven, ¿no? Y por supuesto son redes donde también vemos que hay una cierta correlación con el tipo de algunos objetivos que nos pueden aportar, ¿no? Las redes más nuevas, más emergentes, sobre todo últimamente las medimos mucho más por engagement, mientras que las más maduras, pues más por cobertura, ¿no? Al fin y al cabo tienen un público mucho más consolidado y están pues ya muchísimo tiempo en nuestro país y con nosotros. Y dicho esto, que ya tenemos más o menos claro todo lo que ha pasado, que ha sido pues toda una transformación, que seguirá habiendo transformación seguramente, quería comentar también un primer punto, que es cuál es la relación que tienen que tener las marcas o algunos trucos o cómo utilizamos nosotros para construir una relación de éxito de la marca con un influencer, porque al fin y al cabo los influencers hacen muy grandes redes sociales, pero también es verdad, han hecho muy grandes muchas marcas en su comunicación digital, y eso es verdad y hay que ponerlo en valor. Muchas veces las marcas lo que quieren tener este es el camino, ¿no? Quieren poner esta línea, marca, influencer, y solo me falta arriba tener un corazón, ¿no? De decir, ya está. Pero realmente para que se dé esta situación, esta relación tan bonita entre marca e influencer, esa colaboración y sinergia perfecta, tenemos que tener en cuenta pues, una serie de pasos previos, ¿no? La primera de todas es que las marcas muchas veces están trabajando directamente con otras palancas, ¿no? Pues nada, están trabajando con una campaña de televisión, con una campaña exterior, con cuñas de radio, etcétera. Entonces nosotros, agencias y marcas, lo que tenemos que estar claro es qué tipo de objetivos queremos obtener a través de los influencers. Es decir, qué quiero obtener a cambio de esta colaboración, y yo creo que es una palabra interesante, la palabra colaboración, con influencers. O sea, ¿qué es lo que me puede aportar a mí? ¿No? O sea, ¿qué es decir, qué no estoy cubriendo yo que puedo conseguir a través de los influencers? Entonces, es un punto muy importante. Entonces, cuando tengamos ese punto claro, ya no hace falta que sean KPIs ni decir métricas, nada, sino a veces nos basta una sola frase. Hacemos una cosa que parece muy sencilla, que es la estrategia de contenidos, pero que para nada lo es, ¿no? La estrategia de contenidos, al fin y al cabo, va a ser decir, pues, cuál es el público al que quiero llegar, qué me está faltando conectar con ellos, qué tipo de mensaje tengo que trasladar, etc., etc., ¿no? Es más, y esto también nos va a decir qué tipo de plataformas tengo que trabajar, porque a lo mejor si quiero trabajar la cobertura, pues a lo mejor me tengo que ir a un blog, o si tengo que trabajar, no sé, el engagement, pues a lo mejor me tengo que ir a Instagram o Facebook. Entonces, o incluso también qué tipo de territorios. Entonces, empezamos a coger diferentes ingredientes que son los que tienen que estar en esta estrategia de contenidos, ¿no? Y luego, por último, o mejor dicho, penúltimo, antes de cuando vamos a trabajar y ponernos en la puesta en marcha, es establecer cuál es mi plan de medición. Es decir, antes, no sé quién lo comentaba, pero es muy importante, los datos que me dé un influencer, yo los tengo que traducir. Los tengo que traducir para los objetivos que me marca un cliente, esa frase que comentábamos, incluso para más allá. Es decir, a lo mejor el cliente tiene una serie de palancas, un plan de comunicación mucho más grande, que viene de arriba incluso, o sea, de arriba de otros estadios previos que han hecho ellos, quizás con sus departamentos de marketing, y yo tengo que conseguir que esos datos que me vaya a aportar los influencers, que ya me los puedo imaginar cuáles son según la red en la que estoy trabajando, cómo los tengo que traducir y cómo los tengo que extrapolar para que al cliente puedan servir. Y quizás es lo último, pero también es súper importante,
además del informe final de campaña que haremos, evidentemente, etcétera, y extrapolar los resultados, etc., etc., está la parte de los learnings. Los learnings me parece que es unos puntos posiblemente los más importantes que tiene una campaña. Justo después de contarle al cliente pues, lo que ha conseguido, etcétera, y todo esto es lo que le ha podido ayudar, muchas veces los learnings a un influencer nos dirá muchas veces pues, lo que hemos conseguido, ¿no? Yo digo, mira, yo me lo invento, yo quiero likes, por decir una cosa muy básica. Y a lo mejor el cliente me da ese KPI que le he pedido, incluso esa estimación concreta, mucho por encima, pero luego es que además después me va a dar una serie de resultados también muy positivos que si los empiezo a medir, a lo mejor me están dando pistas de por dónde tiene que ir una segunda campaña del cliente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el influencer me está dando respuestas de usuarios, respuestas de un target que es al que yo quiero ir. Entonces, por eso la parte de los learning me parece que es muy importante y muy interesante. Luego, evidentemente, cada cliente tiene, a la hora de colaborar con los influencers, pues tiene diferentes palancas, ¿no? O sea, cada cliente tiene diferentes activos. La relación que hemos hablado no surge así arbitrariamente y el influencer empieza a trabajar con la marca así sin más, ¿no? Sino podemos utilizar pues, diferentes tipos de palancas. Aquí he puesto unas cuantas, pero bueno, vosotros conocéis muchísimas más. Lo que veis a la izquierda es un poco cómo bueno, lo he querido mantener por si acaso, pero cómo podríamos mencionar un poco a los influencers, ¿no? Los dos tipos. El líder de opinión, que es gente que tiene lo que dice él, dicho mal y pronto, va a misa, y el líder de audiencia, que es llega un montón de gente, ¿no? Sí que es verdad que esta diferenciación cada vez más está más cerca, está más unida, ¿no? En algunos casos. Luego también está pues, la parte más de los microinfluencers, etcétera, que son más de opinión. Bueno, volviendo al tema de las palancas que pueda tener una marca para relacionarse con el cliente, pues tenemos el evento. Yo patrocino un festival, un concierto, etc. etc. O lo que he llamado crea tu propia campaña, que también me parece interesante. Yo tengo este input de comunicación a través de televisión y yo creo que los influencers X hagan su propia versión o la adapten como ellos quieran. Otro punto que es reto-prueba, básicamente sería un poco el tema de prueba de producto, pero he metido un poco la palabra engañosa reto, porque muchas veces lo que queremos es que el influencer pruebe un producto o servicio, pero le vamos a pedir que lo oriente hacia un territorio o un tipo de necesidad que queremos cubrir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una bodega de vinos, yo no quiero que me hagan la cata del vino que cualquier persona puede encontrar, sino quiero posicionar mi vino para, yo qué sé, para temas para comerlo con comidas con carne, etc., ¿no? Pues a lo mejor le voy a pedir que me haga un maridaje. La parte de win-win es evidentemente cuando se trata el 100% de una colaboración real, que el cliente a lo mejor puede montar un evento donde al influencer le interese estar, ¿no? Y al cliente le interese que esté el cliente, que esté el influencer. Y por último, también me quería enseñar la parte de involucración. La involucración, dicho más de pronto, es cuando el influencer ya pasa de ser una mera palanca que tenemos de amplificar un mensaje o de expandir un mensaje que tenemos y lo convertimos incluso dentro como protagonista de la propia campaña, ¿no? Esto se hace, pues, lo estamos empezando a hacer cada vez más y de vez en cuando se empieza a ver, pues, influencers que aparecen pues, en spots también, o sea, aparecen en sus propias ventanas digitales, pero luego también aparecen en spots, ¿no? Pues en Gillette se vio pues, a Grace Villarreal y a otras chicas más, o incluso en Fanta hemos podido ver a Mangel, al Rubius, que luego también toda esa comunicación se expandía en sus propios canales, ¿no? Y también he querido extraer aquí he puesto los 5 objetivos que los influencers pueden hacer por nosotros. La verdad es que esto lo saca un poco de casos que vemos que nos ha pasado en Isobar y podrían ser incluso 5 case studies, 5 objetivos, 5 X que los influencers han conseguido hacer por las marcas, por la agencia y por las marcas. Y no son casos con nombre y apellidos, evidentemente, porque no los iba a traer, pero no os podía traer, pero yo creo que sí que he traído más o menos el tipo de campaña que han sido y yo creo que de esta forma también nos puede ayudar a cada uno de nosotros a adaptarlo a cualquier situación personal, cualquier situación profesional. La primera de todas es que los influencers pueden ayudarnos a transformar la conversación digital que podamos tener con una marca. Es decir, nosotros tuvimos un caso de una marca que lanzó una campaña súper chula, súper bonita y, por lo que fuese, no se estaba entendiendo correctamente. Entonces, en la conversación se empezó a detectar algunas
pues había cierto escepticismo, dudas, como conversación negativa, etcétera, a un punto que sí que es verdad que tuvimos que, pues, bueno, el cliente nos pidió, pues, para poder solucionarlo, que a ver qué podíamos hacer, ¿no? Creamos un pool de influencers a los que explicamos la campaña exactamente, porque a lo mejor no sabía, la campaña está muy bien contada, pero no siempre, pues en algún sector a lo mejor no se puede entender bien, ¿no? Entonces lo cogimos a una serie de influencers donde pues muy ubicados en generación de conversación, etcétera, y les explicamos exactamente qué es de qué iba la campaña. Lo entendieron perfectamente, meridianamente. Entonces, a partir de ahí empezó la campaña y consiguieron transformar toda la conversación realmente a un 90% de positividad. Es más, cuando terminó la colaboración con estos influencers, la campaña se comprendía tan bien que más tarde le hicimos un social listening de nuevo y medimos otra vez el sentiment y la positividad seguía creciendo. Otro punto es el vincular una marca a territorios. Al fin y al cabo, los influencers, muchos de ellos están ubicados en territorios concretos, ¿no? Incluso a veces mixtos. Uno puede estar en lifestyle, en cultura, incluso en música, ¿no? Entonces, muchas veces las marcas, trabajando muy bien con sus propios activos y también con los influencers, pueden ayudarles a ubicarse en un territorio concreto, ¿no? Un territorio que a lo mejor antes no estaba. Nosotros en su día trabajamos con un dispositivo móvil que estaba súper bien posicionado en tecnología, pero se había olvidado de lo que era todo el tema del lifestyle, incluso de deporte, etcétera, ¿no? Pues durante una serie de campañas que estuvimos haciendo con influencers, poco a poco, la percepción de ese móvil ya no era un móvil 100% tecnológico, sino también era un 100% una especie de móvil que te podías llevarlo pues, perfectamente para más vinculado a territorios más de lifestyle, pues cultura, pues por la calle, etcétera. Otro punto interesante, y la verdad es que este caso me gusta muchísimo, es el acercar, que el influencer nos puede ayudar a acercar ayudar al acercamiento entre marca y consumidor, ¿no? Y esto ocurría mucho, que nos ocurrió una vez con una marca de bebidas que les iba muy bien, pero tenían un target pues de 35 o 45 años y ellos querían rejuvenecer la marca, ¿no? Que era un target más de 25 o 45. Entonces, además, hicimos un social listening, vimos los atributos que tenían, que estaban vinculados a la marca y es verdad que, uno, el target era 35-45 y dos, las categorías a las que estaba asociada eran pues, familiarizadas con este tipo de target. Entonces, la marca era consciente de ello y ya se había puesto un poco manos a la obra, iba a patrocinar pues, unos conciertos, iba a patrocinar un festival de música, etcétera, porque quería un poco posicionar su target en un punto pues, más de planes de ocio, con amigos, etcétera. Así que nosotros cogimos una serie de influencers que su target fuera 100% dentro de ese baremo de edad. Y ahí, por ejemplo, han contado antes la herramienta Clear y la verdad es que es bastante útil y ayuda bastante en este tipo de casos. Y lo que hicimos fue una serie de contenidos muy afines para ese tipo de target junto con los influencers, siempre manteniendo 100% la línea editorial del influencer, que yo creo que es una clave máxima que tenemos que tener siempre a la hora de trabajar con influencers. Y sí que es verdad que cuando terminó la campaña, al poco hicimos un social listening de nuevo y cuando extrajimos todos los resultados, etcétera, y sacamos una 9 tags, la verdad es que la 9 tags era la lista de los Reyes Magos del cliente. Era pues gente joven, haciendo planes, conciertos, etcétera, etcétera. Era lo que ellos querían. Y lo cambiamos prácticamente en 2 meses, 3 meses. Y la verdad es que fue muy bien. Y es una cosa que, para darnos cuenta un poco de la fuerza que tienen los influencers, de cómo te pueden posicionar de una manera orgánica, o sea, de una manera, mejor dicho, natural, en un territorio, o con un fan, o con una audiencia concreta, ¿no? Otro punto, y aquí podemos leer entre líneas, aunque pone aumento de credibilidad del mensaje de la marca, podemos leer un poco entre líneas la palabra reputación. Y sí que es verdad que se trabajaría más a medio o largo plazo, con temas de más de... en este caso lo trabajamos más con blogs porque requeríamos de un contenido de mayor profundidad y en ese momento es lo que creo los blogs nos venía muy bien. Y esto fue para una marca de alimentación en consumo. Tenía uno de sus atributos, su percepción era muy negativa. Así que ellos se dieron cuenta también y pues, se pusieron manos en el asunto. Entre las cosas, le dieron un giro a ese atributo que tenían. Y luego también nos llamaron a nosotros y lo que hicimos fue crear un plan de influencers a nivel durante 9-10 meses que
mes a mes, incluso más de mes a mes, iban probando de nuevo ese tipo de servicio que tenían y lo iban testando de manera completamente con... Nosotros les ofrecíamos retos, dinámicas, etcétera, que ellos lo iban adaptando. Nosotros, mes a mes, también íbamos haciendo, dicho muy pronto, pues auditando, por así decirlo, la conversación. Y lo que íbamos viendo es que cómo el sentiment que venía de una negativa bastante alejada, además, cómo se iba moviendo poco a poco, y cuando nos fuimos, cuando terminó la campaña que hicimos con estos influencers, la posibilidad, el sentiment era muy positivo, estaba muy bien asentado y muy difícil de que se fuera a mover en un tiempo bastante largo. Así que la verdad es que no es poco, ¿no? Que los influencers nos pueden ayudar a posicionar una marca en un territorio, incluso a cambiar también la percepción poco a poco. Sí que es verdad que aquí hay un punto importante que es que si lo que tú tienes es bueno, los influencers lo que van a hacer es decir si es verdad o no. Entonces, esto nunca pasaría si, por ejemplo, el atributo hubiese sido siendo malo. Y por último, yo creo que me parece muy interesante y un poco lo que hemos ido contando es que básicamente el influencer en cualquier parte del viaje del consumidor que se encuentre la marca, el servicio, el producto, etcétera, en cualquier parte de este viaje, el influencer puede participar, de alguna manera u otra. Puede participar y puede incrementar los resultados. A nosotros nos ha pasado, con Isobar siempre nos ha pasado que hemos trabajado con influencers en mogollón de casos, en muchísimos casos, en diferentes etapas de este viaje del consumidor y siempre han trabajado y han dado unos beneficios, unos resultados increíbles. Desde el lanzamiento de una campaña o un servicio, apoyando la parte más de conocimiento, ¿no? de amplificación de un mensaje, etcétera, trabajando más la parte de consideración, si me adhiero a su comunidad o no, o si me puede interesar o no, la parte de preferencia donde podemos construir más el brand love, e incluso la parte de compra también. O sea, la parte de compra, de hecho, una vez que activamos una... Termino ya, que hago un slide. Tuvimos una campaña con un influencers que en ese momento solo activamos nosotros, no hubo más palancas ni de tele ni nada. Pues cuando terminó la campaña de social con él, al poco nos llamó el cliente y dijo, se han incrementado las ventas. Se han incrementado las ventas a un nivel que solo se puede deber a esto. O sea, no estamos ni en temporada de pico de consumo estacional ni nada. Entonces, pues, fue un claro ejemplo de que el único resultado fue a través de la colaboración con influencia. Y aquí ya me despido con 3 tendencias que ya posiblemente conocías por todos, pero siempre es importante remarcar, que es el tema de, pues, la primera de todas, 3 tendencias para 2017. Este es el estudio, lo saqué del estudio de la IAB el año pasado y este año seguramente el dato crecerá aunque sea un poquito, y es que el 85% de los usuarios siguen al menos a un influencer. Este dato es una salvajada, es muchísimo, pero es verdad seguramente. Y posiblemente seguirá creciendo. Luego, por otro lado, es el famoso brand content en streaming, ¿no? Que ya no vale una publicación en blog para toda la vida, ni una foto en Instagram para siempre, ni bueno, el tweet ya sabemos que dura entre 10 segundos y una hora, ¿no? Pero ahora es el Facebook Live, el Instagram Live, el Facebook Stories, Instagram Stories, WhatsApp Stories. Es más, el otro día, cuando sacaban WhatsApp Stories, alguien mencionó que iban a sacar el Excel Stories, ¿no? Que podías compartir columnas de Excel con tus amigos. No lo llegamos muy alto porque... y luego, por último, que justamente que ha comentado antes los chicos de Internet República, están también las herramientas también de identificación de influencers. Me parece súper importante este punto porque hasta no hace mucho cada uno tenía nuestras bases de datos, las bases de datos evidentemente de los influencers no paran de cambiar, uno que está ahí, antes en humor ahora está en lifestyle, viceversa, etc. Entonces esto nos da muchísima más agilidad a la hora de implementar campañas, porque muchas veces las campañas te llegan de un día para otro, bueno, muchísimas veces no, siempre. Entonces todo es para ayer. Y sobre todo, una de las grandes tendencias es lo que llaman el middle power o la consolidación de los microinfluencers, que me parece que es verdad que la mejor forma para llegar a un target objetivo muchas veces es a través del target objetivo, del público objetivo. Y bueno, me voy con la única imagen que quería poner, que era el Ice Bucket Challenge, que se hizo grande gracias a las celebrities, a los influencers y a algún tuitero también, porque habría por ahí. Muchas gracias.